Nunca voy a olvidar el diálogo que tuvimos con... Y de allí vino Grecia. Y Grecia, esa tradición, esa idea equivocada, lo hizo filosofía. Encontramos a Platón. ¿Qué cosa decía Platón? Platón decía, todos nosotros llevamos una tumba andando. Y él comparó así la idea. Decía, nosotros somos como el caracol. Nuestro cuerpo es la costra, la concha del alcohol, del caracol. Y dentro del caracol está el alma. Así decía, somos nosotros. Es decir, los seres humanos cargamos como el caracol. En nuestro cuerpo es como el caparazón y nosotros estamos dentro. Lo que está dentro es el alma. ¿De dónde salió eso? Y allí viene Aristóteles, confirmando lo que decía Platón. Tú sabes, aquí a nosotros vimos que la iglesia cristiana pasó por periodos. Y uno de esos periodos fue simbolizado por un caballo negro. ¿Recuerdas eso? Ya hablamos aquí en el programa. Si no, también tienes que buscar para que puedas ver ese programa. Dentro de ese periodo de oscuridad, empezaron a ingresar a la iglesia, a contaminar la verdad, porque se separaron de la Biblia. Y empezaron a traer filosofía griega, filosofía babilónica, filosofía egipcia, una mezcla de tradiciones, y empezó a oficializarse en la iglesia. Y de ahí apareció la idea de que no solamente existe infierno y que no existe solamente cielo, sino también existe purgatorio. Ahora yo te pregunto, si alguien me salva de muerto, ¿para qué me arrepiento de vivo? No tiene lógica. ¿Para qué aceptar a Jesús de vivo si de muerto me pueden salvar? Daisy un día me llamó muy preocupada allí en su casa, era una casa muy grande. Había un sillón color blanco, muy cómodo como para poder sentarse y conversar. Frente había una silla donde ella se sentó, yo me acomodé allí en el sofá y empezó su historia. Hace algunos años había perdido a su hijo. Ella tenía 3 hijos, pero el primero murió en un accidente. Ella siempre cargó una culpa porque justo antes de que su hijo muera tuvieron por allí alguna pelea, algún problema familiar. Y ella siempre cargó una culpa allí en su corazón. Decía, yo no tuve tiempo para pedirle perdón a mi hijo, yo no tuve tiempo para despedirme, para darle un último beso, un último abrazo. Y ella estaba allí con muchas cosas en la cabeza diciendo, ¿y qué pasará con la vida de él? Sin duda ella me había llamado para poder responder algunas preguntas que ella ya tenía preparada y ahí en su cabeza estaba no dejándola dormir ni en paz durante ya muchos días. Y ella con seriedad me dice, pastor, por favor, yo quiero que usted me responda. Quiero que me diga solamente la verdad. Yo quiero saber dónde está mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Y ella me contó una historia muy triste. En las últimas semanas, ella había estado teniendo ya pesadillas, sueños terribles, donde soñaba que su hijo, cuando muere, en un sueño ella me contaba de que va a la presencia de Dios y desde allí del cielo le está mirando y le está diciendo, mamá, nunca te voy a perdonar. Ese sentimiento de culpa le lleva a tener sueños tan terribles. Otras veces ella soñaba de que su hijo estaba en el infierno y desde el infierno le decía, mamá, estoy aquí por tu culpa, porque en mi corazón siempre hubo odio, hubo rencor para contigo, es por tu culpa que estoy aquí. Y ella empezó a llorar ahí en ese momento y decía, pastor, ¿yo cuánto daría solo por saber dónde está mi hijo? ¿Será que él me está revelando a través de sueños? ¿Será que él me está presentando? Ya estoy confundida, estoy a punto, al borde de la locura, no sé qué cosa va a pasar conmigo, ayúdeme por favor. Me quedé pensando por un momento, ahí ordenando un poco las ideas y viendo cómo puedo contestar una pregunta tan específica como esta. De pronto le digo, ¿tú de verdad quieres saber dónde está tu hijo? ¿De verdad quieres saber? Y ella abrió sus ojos así grandes, entre llorosos, me decía, pastor, por eso está aquí, por favor, dígame. Y yo le señalé hacia un lado, le digo, ¿quieres saber dónde está? Y ella se asustó y pensó de que había visto algún fantasma, alguna sombra, alguna cosa. Le digo, no, si tú quieres saber, a 50 centímetros de ti está la respuesta. A 50 centímetros había una Biblia enorme, una Biblia muy grande. Decía, versión Dios habla hoy, una Biblia roja con letras gigantes. Preciosa Biblia. Le digo, si tú quieres saber la respuesta,
pues vamos a dejar que la Biblia sea quien responda, porque ella siempre responde todas nuestras inquietudes. Ahora, querido, ¿cuántas personas en el mundo, miles, millones de personas, están así confundidas? Están allí pensando que el ser querido que murió les está mirando desde el cielo. ¿Cuántas personas están haciendo cultos, misas, sacrificios, cosas? ¿Por qué? Porque quieren sacar a su hijo del infierno y quieren llevarlo, o del purgatorio y quieren llevarlo al cielo, y viven atormentados toda su vida. Mientras que la mayoría de personas piensa que sus seres queridos están en el cielo y pueden hacer una oración, pueden prender una vela, alguna foto. Yo ya vi esto es lo que nos trajo la media, esto es lo que nos trajo Hollywood, esto es lo que nos trajo las películas, esto es lo que nos trajo la filosofía, menos la Biblia. Ahora, hoy no voy a hablar del infierno, hoy voy a hablar acerca del alma, porque ese es el concepto equivocado que los seres humanos tenemos. Cuando Daisy me contó la historia, ella tenía un concepto distinto a lo que la Biblia dice. Ella creía como la mayoría de personas creen. ¿Qué cosa cree la mayoría? Cuando una persona muere, algo sale del cuerpo y empieza a deambular, o a asustar, o a presentarse. Yo ya escuché a muchas personas decir: yo vi el pie de fulano de tal que murió, se me presentó, se sentó en mi cama, conversó. He escuchado de sesiones espiritistas, he escuchado de personas, ¿verdad? Personas que dicen está en el cielo, está en el infierno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que el ser humano tiene algo dentro. Y esto es un concepto filosófico y equivocado. Esto no es bíblico. Esto es filosofía griega, esto no es Biblia. Nosotros en la Biblia descubrimos que el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. ¿Entiendes? Es decir, tú eres un alma, yo soy un alma. Repite conmigo: yo soy un alma. Repítelo: yo soy un alma. Porque nosotros somos almas, almas vivientes. Y cuando nosotros morimos, mueren nuestras almas. ¿De dónde salió la idea de que nosotros tenemos algo dentro que sale el momento que morimos? Esta idea no es nueva, ni de nuestro siglo, ni tampoco de nuestros antepasados. Esto es ya muy antiguo. Por ejemplo, ¿tú sabías cuál era el propósito de poder edificar las grandes pirámides en Egipto? Tuviste, ahora conocemos por historia, ¿verdad?, aquellas enormes pirámides. Yo quedé sorprendido, por ejemplo, con la edificación de la pirámide Keops. Llevó 20 años para ser construida. Fue traída piedras gigantes desde el río Nilo, piedras para poder hacer un buen cimiento. Y esta pirámide llegó a medir más o menos 100 metros de altura. 100 metros, pirámides. Estoy hablando de Egipto, correcto. ¿Cuál era la idea de un egipcio? Cuando su rey moría, cuando el faraón moría, este era embalsamado y era puesto allí en la pirámide porque él tenía el concepto de que el cuerpo tenía que estar intacto y el alma tiene que disfrutar también allí. Es por eso que cuando eran enterrados, se les enterraba a veces con sus siervos, con sus mujeres, con animales. Es más, allí se le ponía sus tesoros y también se le colocaba comida. Porque el viaje que iba a hacer el alma era tan grande que debería tener sed, debería tener hambre. Yo no sé si tú has visto todavía esa creencia hasta hoy. Egipcia, eso no es bíblica. Personas que van un día al año, ¿verdad? Y incluso en el calendario hay una fecha marcada, el Día de los Santos, de los Muertos, yo no sé. Allí está lleno el cementerio. Se van con flores, porque si no llevas flores puede ser que el alma te mire y tú digas que tú eres un ingrato. Y gente que se va llevando su comida, se va llevando licor. Decía, al difunto, a la persona que murió, le gustaba esta sopa, le gustaba este plato, y lo preparé porque quiero que coma. Querido, ¿quién va a comer? Idea egipcia. Desde la construcción de las pirámides traemos esta idea equivocada y la gente se la creyó. Ahora, tú sabes que los egipcios tenían incluso algún material, algunos ritos que ellos realizaban. Por ejemplo, algunos de sus sacerdotes traían algunos amuletos y lo ponían cerca de la sepultura o cerca de las pirámides con la finalidad de asustar a los malos espíritus que quisiesen llevarse el alma. ¿De dónde salió eso? Pero no solamente eran los egipcios. Si nosotros vamos a Babilonia,
Por ejemplo, Babilonia era una nación pagana, más de 600 dioses, tenían Dios para todo. Dice que ellos tenían un templo que más o menos era de 5 kilómetros de circunferencia. Y en ese templo era de altura también igual que las pirámides, de 100 metros. ¿Qué cosa había allí en la cima del templo, allí en los 100 metros? Habían caldeos, habían magos, habían astrólogos. Tú sabes que los babilonios eran muy supersticiosos. De allí viene la astrología, de allí vienen los signos, de allí viene que tu vida se mueve por las estrellas y todo ese asunto que también ya hablamos aquí en este programa. De allí viene esa idea. Pero ellos también continuaron con la idea de que el alma, es decir, el ser humano tiene un alma, no es un alma. Y ellos desde ahí imploraban, ellos tenían libros incluso hablando acerca de cómo cuidar a las almas. Y de allí vino Grecia. Y Grecia, esa tradición, esa idea equivocada, lo hizo filosofía. Encontramos a Platón. ¿Qué cosa decía Platón? Platón decía, todos nosotros llevamos una tumba andando. Y él comparó así la idea. Decía, nosotros somos como el caracol. Nuestro cuerpo es la costra, la concha del caracol. Y dentro del caracol está el alma. Así decía, somos nosotros. Es decir, los seres humanos cargamos como el caracol. Nuestro cuerpo es como el caparazón y nosotros estamos dentro. Lo que está dentro es el alma. ¿De dónde salió eso? Y allí viene Aristóteles, confirmando lo que decía Platón. Tú sabes, aquí ya nosotros vimos que la iglesia cristiana pasó por periodos. Y uno de esos periodos fue simbolizado por un caballo negro. ¿Recuerdas eso? Ya hablamos aquí en el programa. Si no, también tienes que buscar para que puedas ver ese programa. Dentro de ese periodo de oscuridad, empezaron a ingresar a la iglesia, a contaminar la verdad, porque se separaron de la Biblia. Y empezaron a traer filosofía griega, filosofía babilónica, filosofía egipcia, una mezcla de tradiciones, y empezó a oficializarse en la iglesia. Y de ahí apareció la idea de que no solamente existe infierno y que no existe solamente cielo, sino también existe purgatorio. Ahora yo te pregunto, si alguien me salva de muerto, ¿para qué me arrepiento de vivo? No tiene lógica. ¿Para qué aceptar a Jesús de vivo si de muerto me pueden salvar con una oración? ¿No te parece que eso es muy ilógico? Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia respecto al alma? ¿Qué es un alma? Mira, para eso tenemos que abrir la Biblia y tenemos que ir al origen de todo. El libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así: Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ¿correcto? Un soplo en su nariz, y el hombre fue un alma viviente. Otra versión dice un ser viviente. La expresión aquí es alma viviente. Entonces, ¿qué cosa es un alma? Polvo de la tierra más soplo, ¿correcto? Polvo más soplo es alma viviente. ¿Qué cosa es la muerte? La muerte es la separación. Por eso Eclesiastés dice, cuando uno muere, el polvo, es decir, el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, porque de ahí fue tomado. Y el aliento vuelve a Dios. A ver, un ejemplo más práctico. Todos conocemos un conector, un foco de luz, ¿verdad? Ese foco tiene un interruptor. Cuando yo presiono off, se apagó. ¿Por qué se apagó la luz? ¿Por qué? Porque no hay energía. Murió todo. No es que del foco salga una cosa, no sale nada. Prendo, conecto la energía, prende, hay luz. Muy bien, así es la vida. El momento que el ser humano muere es porque el soplo, el aliento de vida, regresó a Dios y el polvo vuelve a la tierra. ¿Y qué cosa sale del hombre? Nada, querido. No sale nada. Ahora, ¿de dónde salió la otra idea? Es más antigua que lo que los egipcios pensaban. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Jesús, o Dios, allí le da una orden a Adán y Eva y les dice: de cierto os digo, el día que comieres, ciertamente morirás. Está hablando del fruto prohibido. El día que comieres vas a morir. Correcto. ¿Qué cosa dice Jesús? ¿O qué cosa dice Dios? Vas a morir. ¿Quién era Adán y Eva? Eran almas vivientes. Entonces, cuando dice vas a morir, quiere decir mueres completo.
tu alma va a morir. Ahora, mira lo que dice el capítulo 3. Vamos a ver, capítulo 3. Allí vamos a ver el versículo 3 o versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ah, qué interesante. El primer sermón del diablo fue en el Edén. Y ese primer mensaje solamente fue de 2 palabras. Y esas 2 palabras es predicada hoy en muchos púlpitos. Pero es un sermón diabólico. ¿Qué cosa dice el diablo? Dios les dice: van a morir. Cuando ustedes pecan, van a morir. El diablo le dice: no moriréis. No van a morir. El cuerpo se irá a la tierra, pero por ahí hay un alma sufriendo. Algo va a ir al tormento o va a ir a la gloria. No hay recompensa inmediata cuando uno muere. Por eso dice la Biblia que todo está preparado para un día. Ahora, si cuando el ser humano muere, va al cielo, ¿a quién va a resucitar Jesús cuando venga? Como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Eso es antibíblico. Eso es filosofía griega. Eso no es Biblia. La Biblia me dice, el alma, es decir, es el soplo de vida más el polvo de la tierra. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere? Mira, a mí me encanta mucho lo que dice Salmos. Vamos a ver Salmos. Salmos capítulo 146, versículo 4. Mira, hablando acerca de la muerte. Dice así: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Estás entendiendo? Sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué está hablando? Ahora, mira lo que dice Eclesiastés 9. Me encanta lo que dice Eclesiastés 9, versículo 5. Los vivos saben que han de morir. Esto es Biblia, esto no es filosofía. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No, pastor, quiero comunicarme. Eso es sesión espiritista, eso es diabólico. ¿Por qué? Porque dice que el muerto nunca más tiene parte con los vivos. No, pastor, está en la gloria. No, querido. ¿Qué cosa dice Hebreos 11? Que los héroes de la fe están esperando su recompensa el día que Cristo regrese. Cuando uno muere, nadie va al cielo ni al infierno. Bueno, el infierno es la sepultura. Va a la tierra hasta que Cristo regrese. Ahora, entonces, ¿quiere decir que hemos vivido engañados pensando que tenemos un alma? No te digo yo, te dice la Biblia. Mira lo que dice el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Capítulo 18, versículo 4. Dice así: he aquí todas las almas, está hablando aquí Dios, son mías, dice Dios, del Padre, del Hijo, de todo. El alma que pecare, esa morirá. No hay nada que viva después de que está muerto. ¿Y qué dice el versículo 20? El versículo 20 comienza con esa expresión diciendo: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué sale de mí vivo? No, nada. Yo soy un alma, yo muero. ¿Me entiendes? ¿Para qué vino Jesús entonces, pastor? Jesús vino a salvarte de la condenación eterna. Jesús vino para que si tuvieses que experimentar la muerte física, es decir, la muerte, la sepultura, cuando Él venga, tengas que resucitar. Ahora, te voy a dar otro texto más. Mira lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A mí me encanta la manera como inicia el apóstol Pablo. Y él dice así: yo no quiero que ustedes ignoren, es decir, por favor, tienes que leer la Biblia para que no ignores esto. No quiero que ignores acerca de los que duermen. Es decir, ¿de quién está hablando? ¿De los que están durmiendo? No, de los que están muertos. Jesús llamó a la muerte como un sueño. Y allí dice el texto: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Versículo 16.
el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los muertos ahora resucitan. No es que están en la gloria, no es que están en el infierno sufriendo. Ahora resucitan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice los que vivimos, seremos arrebatados. Acá hay un arrebatamiento glorioso. No es nada secreto. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que resucitaron. Muy bien. Y si nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 53, esto nos va a aclarar por completo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 53. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¡Wow! A mí me encanta esto. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Hoy, mientras vivimos en este mundo de pecado, el alma es mortal, es decir, nosotros morimos. Pero cuando Cristo regrese, esto corrupto, malogrado por el pecado, será perfecto. Entonces allí, lo que es mortal, es decir, ya no habrá más muerte, será vestido de inmortalidad. Ahora, ¿el ser humano es mortal o es inmortal? Ahora,